Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a los mensajes que como cada sábado compartimos con ustedes. El día de hoy tengo una persona conmigo, invitada especial. Díganos su nombre, jovencita. Mi nombre es Isabel Rayos, Tú asistes a la iglesia Maná, obviamente. obvio. Obvio. ¿Y qué ministerio tienes ahí? Bueno, estoy en ministerio con las Déboras y ministerio con Yada, ministrando panderos. Yo te recuerdo en tu primer ministerio, del que yo tengo memoria, maestra de niños, Sí, cuando también, vivías en Monterrey. sí, también estuve con los niños en algún tiempo en algunas otras iglesias, en algún tiempo en Maná, y también cantaba. Ajá. Cantabas. Entonces ya sé de dónde cantas. Pues bienvenida. Gracias. Es Y, un gusto estar aquí acompañándoles. y bueno, pues empezamos. Lucas 24:13. ¿En camino a Emaús o camino a Emaús? En el camino a Emmaus. En el camino a Emaús. ¿Qué me decías que te habías encontrado con? Yo asimilaba la palabra esta dice que ellos iban caminando, hablando de lo que había sucedido, pero también dice que estaban tristes. Y yo lo asimilaba en este momento que hemos estado viviendo en nuestras casas, guardados ahí. Tal vez nos hemos sentido tristes, pero llega un momento que sientes que Jesús está ahí contigo. Algo bien impresionante que le pasaba a estos. En la Biblia dice que eran apóstoles, pero en realidad, perdón, dice que eran discípulos, pero no eran de los 12, no estaban cerca, pero ellos habían visto todo lo que había pasado. Si ustedes se preguntan de qué estamos hablando, estamos en el libro de Lucas 24:13, hablando en camino a Emaús, de esos dos hombres que venían, como tú lo platicabas ahorita, hablando de todo lo que había sucedido. ¿Qué había pasado? De hecho dice que ellos eran discípulos y como referencia en Marcos 6 dice que ellos echaban fuera demonios y oraban por los enfermos. Ellos seguían, o sea, la doctrina de Cristo. Sí, ellos eran al 100% seguidores de Jesús. Qué impresionante que estas personas que habían convivido tan cerca de Jesús, que habían visto todo lo que estaba pasando, iban tristes. La palabra dice que ellos estaban, como tú dices, tristes hablando. Y yo creo que acerca un poquito más de lo que sigue hablando en este pasaje, dice que cuando Jesús se aparece ahí, ellos aún no entendían que era Cristo. No, había una parte importante que tenía que suceder para que ellos pudieran reconocer que el maestro estaba ahí. Y ese es un proceso a veces en la vida, que tú dices, híjole, me siento solo. Pero realmente nunca estás solo, porque Jesús está ahí. Solamente Él quiere que volteemos a Él, que volteemos nuestra mirada a Él. Y tal vez ahorita tú estás pasando por algo así, pero el maestro está ahí. No debemos olvidar eso. Y sin darnos cuenta podemos hasta estar pensando, ay, Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, ¿por qué en estos momentos me siento así? Ellos pudieron haber dicho, hicimos tantas cosas en su nombre, estuvimos tan cerca de Él, porque ahora nos sentimos solos. Cuando dice la palabra que Cristo se les revela y que les pregunta de qué están hablando, ¿no? Y ellos empiezan a decir, no, pues no te diste cuenta, es el único que no se daba cuenta, pasó esto, murió Cristo. Y luego dice, pero nuestras autoridades, hablando de todos estos sacerdotes quienes lo habían entregado, dice, lo mataron. Como que estaban tristes, lo mataron. Y murió. Y pensábamos que era ya la redención de Israel, pero lamentablemente, pudiéramos decir que lamentablemente ellos es lo que pensaban, pero en realidad era algo que se tenía que cumplir, porque después Cristo les dice, Él les dice, no, que no han leído las escrituras, esto es algo que se tiene que cumplir. Sí, ellos, pero había una parte muy importante. Dice que cuando ellos entendieron que era el maestro, dice, como con razón, ardía nuestro corazón. algo en nuestro corazón. O sea, realmente no estaban reconociendo, o sea, su corazón aún ardía.
y muy en lo profundo sabían que era el maestro con el que estaban hablando. Y es difícil, o sea, es entendible que ellos estuvieran tristes. Era el maestro, era su amigo. Y era muy reciente todo o lo sea, que estaba pasando. y era como que, ay, no era de la familia nada más así, sino era en el pueblo. Y la gente se estaba dando cuenta de lo que se estaba viviendo, era un dolor. Y algo que ellos estaban esperando era al Mesías. O sea, es lo que estaba llenando su corazón. Y ver que a lo mejor no es que no había pasado, porque ellos dicen después, pero es que ya fueron algunas mujeres al sepulcro y se dieron cuenta que no estaba, pero pues no ha pasado nada. O sea, todo sigue igual, es el tercer día, todo sigue igual, no ha cambiado nada. Imagínate pensar esto, que tú crees que Dios ya hizo la obra en tu vida y pensar que ya no sigue nada, que ya se acabó todo, que ya no hay esperanza, que hasta ahí llegó el propósito de Dios y el plan que Él tenía en tu vida. Y a lo mejor como estos hombres que tenemos problemas, dificultades, incluso tenemos dudas, Señor, ¿por qué pensábamos que tú nos ibas a redimir? Pensábamos que tú ya nos ibas a salvar, pensábamos que no, el mundo iba a estar bien, porque por todo lo que vemos ahorita. Y sin embargo, Dios tiene un plan muy diferente. ¿Cómo estos hombres tienen que entender el propósito y el plan de Dios? Porque Él mismo les dice, es que así estaban las escrituras. Y de hecho en esa parte dice que Él les explica las escrituras a ellos. Sí. Creo que para ser entendidos nosotros también tenemos que entender la palabra de Dios. ¿Cómo puedo decir yo? Un ejemplo. Yo, estar en Dios siempre es alegría y felicidad. Pero ¿qué dice David en los Salmos? En los Salmos, cuando dice, aunque ande en valle de sombra, ¿qué se refiere? Que aún en la vida cristiana vamos a pasar por dificultades y aún en eso dice que Él va a guardar de nosotros, que Él va a cuidar de nosotros. ¿Cómo poder entender que Cristo está justo a nuestro lado? Comprendiendo su palabra. No hacerla a un lado. Sí, siempre recordar que las promesas del Señor tarde que temprano se cumplen. Nunca debe de haber duda en nuestro corazón. Al contrario, aunque la situación es adversa, nuestra fe tiene que aumentar. Tiene que aumentar porque ahí es donde el diablo viene y toca tu corazón y empiezas a dudar. ¿De veras Jesús estará aquí? ¿De veras? ¿Es real en mi vida? Entonces no dudemos. ¿Cuántos días habían pasado? Y a ellos se les había olvidado lo que el maestro había dicho. Era reciente, imagínate, ya ha pasado más de 2000 años de todo lo que ha pasado. O sea, era un día, 2 días. Muy reciente. Muy reciente. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros viviendo una situación así? Y tal vez han pasado años. Y nosotros pensamos que el maestro nos ha abandonado. Pero no confiamos en su palabra, en sus promesas que están escritas. Recordemos que Él es fiel a sus promesas. Algo que me llama mucho la atención es que Él estaba con ellos, hablaba con ellos, pero ellos todavía no lo habían visto realmente. ¿Puedes imaginar que en nuestra vida el Señor siempre está hablando, está con nosotros, está caminando con nosotros y tal vez nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta? Que el Señor tiene que a lo mejor hacer algo para que tú puedas voltear a verle y entender que Él siempre ha estado ahí. Él es el que abre camino, como dice un canto. Él es poderoso y abre camino. Y tú vas caminando y tú dices, me va yendo bien en la vida. Pero no es porque nosotros seamos buenos, ni que porque nuestras fuerzas, simplemente porque Él está ahí, porque Él tiene misericordia de nosotros. ¿Sí? Así es. Algo que me llama también mucho la atención de esto, lo leíamos que después dice que Él se va apartando de ellos y ellos lo invitan a cenar. ¿Qué es lo que pasa? Dice que Él parte el pan. Y estaba leyendo que en el libro de Hechos 2:42 dice que cuando ellos se reunían en cuestión de la iglesia primitiva, cuando empezaban, que ellos partían el pan, ellos oraban y en ellos había comunión. ¿Por qué hasta el momento de sentarse a la mesa y partir el pan ellos captan? Es Jesús, es Él, porque en ese momento estaba una comunión en ellos con el Padre. Y esa es una clave muy importante. Si nosotros no tenemos comunión, no vamos a poder encontrar al Padre. Aunque parte el pan, no lo vamos a poder reconocer. ¿Sí? Así es. Entonces ellos era como
como que era algo tan singular y particular al momento, cada que Jesús sentaba a comer con ellos en cualquier lugar, porque dice que comía en las plazas, en los campos, él tenía una manera muy particular y fue entonces cuando lo reconocieron. Pero tuvo que haber un proceso. Dice que caminó, platicó, les abrió las escrituras. Fue todo un proceso, casi veo aquí como los pasos a seguir. Los pasos a seguir para una vida en Jesús, ¿sí? Y luego culmina como en Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta ya, ¿sí? Y es todo un caballero. Él no dijo, ay, pues yo no tengo a dónde ir, aquí me voy a quedar. No, él dice que iba a pasarse. Y dijeron, no, ven, quédate aquí con nosotros, te invitamos. Fue como que, es como si él les hubiera susurrado y a ver si ustedes entendieron, ustedes van a pedir ahora que yo venga a ustedes, porque yo siempre he estado aquí. Exacto. Y voy de paso. Ustedes saben si quieren que esté con ustedes en la cena o no. Y ellos entendieron el mensaje. Y es cuando viene, como dices en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Y algo que me llama mucho la atención es que dice que si abren la puerta, yo voy a entrar. Y no solamente es que entre y se manifieste y ya, si Dios está en mi casa, Dios está en mi vida. Dice, se sienta a comer con Él. Exacto. Y no es como que solo estoy comiendo conmigo, tú también comes conmigo. Es compartir. ¿Qué es lo que pasa cuando nos sentamos a la mesa con la familia, con, en este caso, por ejemplo, con tus hijos, con personas de la iglesia? La mesa abre un tiempo de comunicación, de convivencia, de reír. Y no sé si te ha pasado, pero no con cualquiera te sientas a comer y platicas a gusto. Cuando estás en una fiesta sentado al lado de una persona que no conoces, pues como que hasta es incómodo. Pero ¿qué hay cuando esperas, no sé, a tu mamá, a tu papá, a los abuelitos, a tus hermanos? Cuando se prepara una, no sé, un ejemplo, una carne asada un fin de semana con la familia, ya quieres que esté todo y solo es un pretexto ¿para qué? Para sentarse todos a la mesa y volverse familia y volverse uno. Y esa es una parte bien importante, la mesa. La mesa. La mesa es muy importante, sentarse en comunión. No es lo mismo que llega uno y come y el otro. No, dice que se sentaron. Dice que él entra, yo ceno y él cena conmigo. No es, pues ya entró. No solo él, o no nada más yo. Exactamente. Entonces, cuando tú abres tu corazón a Jesús, Él entra. Pero tú también vas a compartir. Yo tengo esto, ¿sí? Y Él te va a dar palabras de aliento, palabras de vida. Así es. Es muy importante en estos tiempos, más como se está viviendo toda la situación, tener tiempos de comunión con Dios, tiempos de sentarnos a la mesa con el Padre y hablar con Él. Y muchas veces caemos en oraciones muy, muy bonitas, repetitivas, y no hay nada más honesto y más sincero que, como dice que Moisés hablaba con él, cara a cara, como cuando se habla con un amigo. ¿Qué le platicas a tu amigo? Todo. Fíjate que me caí, fíjate que me pasó esto y me enojé por aquello, hoy el día estuvo muy difícil. Hace poquito escuchaba que tu oración debe ser honesta también. La comunión con Dios debe ser honesta. Podríamos decir, ay Señor, muchas gracias por este día, y a lo mejor en ese día te fue muy mal, pero aún en eso decir, Dios, la verdad, este día me sentí mal. Este día tuve muchas ganas de llorar. Este día me enojé con esta persona. Y todo se vuelve el ser amigo de Él. Porque Él dice que Él es el amigo fiel. Así es. Y su fidelidad es aún más, es grande. Y Él siempre está dispuesto a escucharnos. ¿Y cómo escuchamos a Dios? En oración. Y como estos hombres, tal parece que no lo habían escuchado porque Él les tuvo que explicar palabra. En la palabra de Dios vamos a encontrar siempre el mensaje. Leer en Camino a Emaús, en el camino a Emaús, nos hace ver un proceso de muchos cristianos. Y lo más interesante es que ellos eran personas no que no conocían, ya le conocían. Entonces, ¿por qué se sentían tristes? Porque andaban preguntándose, uy, qué mala onda, ¿por qué no pasó esto? Y que no era de un tiempo largo, prolongado, ajá. O sea, era muy reciente, como decíamos hace un rato, muy reciente, y su corazón. Y vemos también que su promesa fue cumplida pronto, que Él es fiel a su promesa, y dice, Él está
ahí y les volvió el gozo. Así es. Yo, o sea, yo me sorprendo y quisiera, o sea, me imagino cómo sería ellos al momento que él partió el pan. O sea, wow. No, imagínate O estar sea, ahí. Ay, ¿qué tanto tiempo habrán recorrido? O sea, la caminata, ¿cuánto ha de haber sido? Ujú. Y decir, ay, veníamos con el maestro, o sea. Y nunca nos Y dimos las cuenta. mujeres que andaban buscando y viendo a ver si ya el maestro y todo. Bueno, pues ellos fueron afortunados. Así es. Sí, muy afortunados. Sin pedirlo, Él llegó. Exacto. Y así es Dios, a veces sí. Por eso dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Fuimos elegidos por Él. Y yo siempre he dicho esto, si Dios ha permitido que tú escuches este mensaje, así como muchos otros, que Dios ha permitido que la palabra de salvación llegue a tu vida, que Él se ha aparecido en el camino, tiene un propósito, no es coincidencia. Y luego vemos a estos hombres, qué feo se ha de haber sentido, no, haberte encontrado con Cristo, y luego de repente dice que Él ya no estaba. Ya no estaba. Y ellos, en lugar de ponerse tristes, ¿qué es lo que pasa? Corren a avisarle a todos. Ajá. Lo vimos, comió con nosotros, sí es real. Entonces, creo que nunca debemos desanimarnos cuando a veces creemos que el Señor ya no está con nosotros. Porque a lo mejor tú que nos escuchas has pensado que el Señor ya no está contigo, has pensado que a lo mejor durante todo ese camino has estado solo. Pero no te has dado cuenta a lo mejor que todo el tiempo Él está a un lado. Simplemente es dejar que el Señor hable. Como a través de su palabra, a través de un mensaje. Siempre he dicho, Dios habla de muchas maneras. Lo podemos escuchar hasta en la música. Podemos escuchar a Dios hablando a través de nuestros padres, a través de nuestros líderes. Y el Señor trae la palabra exacta y puntual para nuestras vidas. Dios siempre habla a tiempo. Siempre y si a alguien le llega este mensaje, es muy bonito el estudio del camino a Emmaus, o sea, y un gran privilegio que ellos hayan visto al maestro, hayan comido con él, o sea, es algo sorprendente, es algo bello, hermoso, y aún así, aunque nosotros no podamos palpar al maestro, Él está ahí. Él está ahí contigo, ahí donde duermes, ahí donde tienes ese problema, ahí donde estás batallando esa situación, sí. Entonces, Jesús está ahí. Aunque no lo podemos palpar, pero va a arder tu corazón y a sentir esa presencia bonita. Dice que, hablando del arder el corazón, es como si el espíritu de ellos se conectara y se hubiera activado. ¿Te ha pasado que hay ocasiones en las que Dios te busca y sientes eso como decían estos discípulos? Sentíamos que ardía nuestro corazón, no lo entendían. Y muchas veces, te comento, no sé si te ha pasado, que sientes como que Dios te llama. Necesito hablar contigo. O dices, bueno, ahorita voy a orar, ahorita le busco. Y de repente el Señor llega a tu vida y te confronta. A lo mejor te dan ganas de llorar o te entra un gozo, un agradecimiento grande. Porque al final de cuentas, aunque tú no vayas al Señor, el Señor siempre va a llegar a ti. Sí, Él siempre te va a buscar. Él siempre va a estar atento, o sea, porque Él dice que Él conoce nuestra vida. Conoce nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras alegrías, todo. Entonces Él siempre va a estar atrás de ti. Inclusive cuando a veces, como tú dices, andamos bien atareados y Dios te llama de alguna manera y no hacemos caso y ya, ay sí, bueno, ya, y ya, a veces no tienes ni palabras, estás ahí ya derramada, ya, en su presencia, ajá, sí, partiendo el pan. Y hay que aprovechar ese momento, porque dice, a ellos por ser en ese momento se fue, aquí en nuestro caso Dios no se va, Él está permanente. Ellos estaban en un proceso porque el maestro se tenía que cumplir las escrituras. ¿Con qué te quedas de este pasaje en el camino de Emmaus? Pues que tenemos que recordar siempre sus promesas en su fidelidad. Me quedo con eso. Sí, yo también me quedo con el ser paciente, no quejarme tanto, porque a lo mejor me estoy dando cuenta que Dios está a un lado mío diciendo, estoy esperando que te calles para hablar contigo. Ya sé.
Entonces creo que me quedo también con eso, aprender a ser paciente, que a lo mejor en ese momento parece ser que Él no está, pero ahí está. Y pedirle a Dios que nos dé, que nos haga sensibles a su voz para poder entender el tiempo en el que Él tenga que llegar. Porque a veces somos muy desesperados, pero Dios sabe en el tiempo que tiene que tocar a la puerta y en el momento en que tengamos que abrir y en el momento en que tengamos que partir el pan con Él. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Así es. A veces tenemos que aprender paciencia. Pues muchas gracias por compartir esta reflexión, este mensaje que Dios nos habla. Y creo que si mañana volvemos a leer Camino de Emaús, en una semana Dios va a estar hablando de otras cosas diferentes. Sí, Su palabra diferente. Su palabra siempre se actualiza. Así es. No hay nada que Facebook ni que nada, la palabra de Dios se actualiza día con día. Lo puedes leer el mismo versículo en la noche, en la mañana y en la noche el Señor está hablando otra cosa. De otra manera. Pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última vez. Es un gusto y sí, que no sea la última vez. Y un saludo a todos que nos escucharon. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Pronto nos estaremos viendo en la iglesia Maná. Les mandamos un saludo y un abrazo. Y pues nada, chicos, cuídense mucho y un saludo para todos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias por ayudarnos a reflexionar, a crecer en tu palabra. Señor, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Te bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Ayúdanos a reconocer tu voz, aún en medio de la dificultad, aún en medio del temor. Ayúdanos a ser sensibles, a entender los tiempos, Señor, y a entender que eres tú el que siempre está hablando. Queremos sentarnos a la mesa y queremos comer contigo. Queremos hablar contigo y tener una vida de comunión entera y completamente, Señor. Gracias, Padre, porque siempre estás obrando. Siempre estás enseñando nuestras vidas. Moldéanos aún más a ti. Haznos a tu forma, Señor. Que sea tu pensamiento en nosotros. Y ayúdanos, Padre, a seguir siendo esos jóvenes que sean transformados conforme a tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos a ti la honra. Amén.